¿Has oído hablar de WhatsApp for Business? Esta es la versión de WhatsApp que se está desplegando para que puedan usarla los negocios. En el vídeo de hoy te quiero mostrar cómo es esta plataforma y lo que tendremos en nuestras manos en muy poquito tiempo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote aquí en el botón a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Personalmente utilizo WhatsApp Marketing, ¿no? Desde hace muchos años como herramienta de marketing, ¿no? En el negocio. Pero desde entonces, incluyendo a día de hoy, son muchas las restricciones que tiene, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que todos los contactos los tienes que manejar desde un dispositivo móvil, aunque luego puedas sincronizarlo con la aplicación de escritorio para gestionarlo, pero siempre tiene que ir vinculado a un teléfono móvil, lo cual hace bastante incómodo ir dando el alta, ¿no? a todos los usuarios. Otro de los grandes problemas, y para mí mayor, respecto a la actual versión de WhatsApp, es el alcance, ¿no? Y las estadísticas de interacción de aquello que publicas, ya que no sabemos a cuánta gente estamos llegando, ni sabemos el grado de interacción que tiene aquello que enviamos. WhatsApp hace unos meses anunció que iba a sacar una versión únicamente para empresas, y esta versión ya está operativa, aunque de momento está en una fase de prueba limitada, ¿no? Para un determinado número de empresas, por lo que no se puede usar de manera pública por el momento. Pero sí puedes tener un acceso a una aplicación piloto, ¿no? Para ser un tester y probarlo si estás en México. Por lo que eso es lo que te voy a mostrar y te dejo en la descripción del vídeo el enlace para entrar y solicitar esta versión. Bueno, ya estamos aquí. Fijaos, esta es la cuenta de empresa en WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues que están probando en empresas y negocios, ¿no? Como bien lo están diciendo, para pequeños negocios, ¿no? Es un programa piloto que está únicamente en México, ¿no? Y si estás interesado, puedes descargarte gratis la aplicación desde aquí. Entonces, bueno, pues vamos a solicitarlo. En este caso, pues nos dice en Google Play, oye, pues estás invitado, ¿quieres ser un beta tester? ¿Vale? Pues sí, quiero ser un beta tester. Y me dicen que sí, que ya soy un beta tester, por lo tanto nos vamos a bajar la aplicación en Google Play. Aquí tenemos la aplicación. Ahora mismo, como estoy desde el ordenador, obviamente, pues me dije que no tengo dispositivos, por lo que vamos a ir y te voy a mostrar desde un dispositivo Android cómo es. Y como no estoy en México, pues no puedo usarla, ¿no? Pero sí quiero mostraros varias capturas de pantalla que he visto, ¿no? Para que la podáis ver, ¿no? Con las características, y si alguien que está en México puede usarla, pues sería genial que compartiese en los comentarios su opinión al respecto. En este documento que estáis viendo se resume un poco pues las funcionalidades, ¿no? Que una vez tienes bajada la aplicación, puedes crear la cuenta y hacer una migración de la información de los chats y mensajes que tenías en tu cuenta habitual de WhatsApp a la cuenta Business, ¿no? Y para ello pues dispondrás de una herramienta. Aquí podéis ver el diseño, ¿no? Y básicamente la principal diferencia entre ambas es que en esta aparece en la parte de arriba WhatsApp Business, ¿no? Y en la configuración tienes un menú, pues donde puedes ver estadísticas, chats, notificaciones, contactos. Las estadísticas, aunque por el momento son simples, pero creo que con un gran valor, ya que podemos ver los mensajes enviados, los que se han entregado y los que se han leído, ¿no? Una función especialmente muy útil e interesante para listas de distribución, como la que yo uso para los suscriptores de mis vídeos de YouTube, ¿no? Que se suscriben a mi lista de WhatsApp, a los cuales les envío vía WhatsApp el vídeo diario. Y por cierto, si quieres darte de alta en esta lista y que te lo envíe también a ti, en la descripción del vídeo te indico cómo hacerlo. Dentro de la configuración del negocio aparecería si está verificado o no. En este caso, que podéis ver, pues no estaría verificado. Podemos también poner la localización, la descripción, el email, la página web. Tienes también que elegir la categoría a la que pertenece tu negocio y, como verás, pues son muchas las opciones disponibles. Una funcionalidad interesante es el llamado Away Message, ¿no? Que consiste en crear una respuesta automática para los usuarios que te escriban y en esos momentos que no podemos atenderles, ¿no? Y podemos configurarla en determinados horarios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los fines de semana o aquellas horas, ¿no? En las que el WhatsApp del negocio, por la razón que sea, no está disponible. Y aquí hago un parón, yo os hago este vídeo unos días después
de que grabase lo que habéis estado viendo hasta ahora, WhatsApp anunció que lo abría para más países. Los nuevos países, donde os decía que antes solo era México para beta tester, ahora mismo ya está disponible WhatsApp for Business en Indonesia, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos. Lo que sí sucede es que desde ahora yo estoy ya trabajando con WhatsApp for Business, ¿no? Es cierto que lo intenté desde Canadá, no me dejó, pero justamente me encuentro en España y me ha dejado. No está entre la lista de países que han dicho que está funcionando, pero por lo que sea me ha dejado bajármelo. Por lo tanto, yo os invito a que lo probéis en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo para ser beta tester y probéis desde vuestro país si podéis bajároslo, ¿no? A continuación os voy a mostrar unas capturas, ¿no?, de cómo fue el proceso de migración y de configuración directamente de la versión de WhatsApp Business que me pude descargar. Bueno, pues como podéis ver ya tengo aquí la parte de WhatsApp Business para probar. Entonces, bueno, pues una herramienta sencilla, aceptamos y continuamos. Y a partir de aquí empezamos a hacer la verificación del número. Bien, entonces ponemos el número que corresponde. Le damos a siguiente, bien, empieza a hacer la parte de la conexión. Vamos a ver lo que tarda, ¿no? Justamente estoy haciendo la prueba. Me dice que actualmente está registrado en WhatsApp Messenger y no se puede usar en WhatsApp Business al mismo tiempo. Me pregunta si deseas continuar y cambiar este número de teléfono a WhatsApp Business o te gustaría editar el número. Por lo tanto, este es el teléfono que utilizo para los que estéis suscritos, enviaros mis vídeos diarios de WhatsApp. Por lo tanto, sí, le voy a decir que quiero continuar. Bueno, y entonces me envía un código para confirmación. Bien, una vez hecho me dice restaurar copia de seguridad y me dice, bueno, copia de seguridad encontrada hoy a las 2:10 de 57 megas y me dice, ¿quieres transferir tus mensajes y archivos multimedia desde WhatsApp Messenger a WhatsApp Business? Me dice que si no los transfiero ahora no verás los mensajes antiguos, por lo tanto le voy a decir que sí, por supuesto, vamos a hacer la transferencia de todos estos datos, vamos a hacer la prueba y ya está. Fijaos, pone copia de seguridad de WhatsApp encontrada y preparando restauración de los mensajes. Vamos a ver lo que tarda en hacer este proceso. Hoy se está restaurando, vamos por el 35% de la información. Bueno, una vez lo ha hecho, pues nos dice, bueno, pues empecemos a completar la información de la empresa. En este caso, pues bueno, sería mi nombre. Tu nombre de empresa será Juan Merodio. Una vez establecido, no podrás cambiarlo. ¿Quieres continuar? Por lo tanto, tenemos que tener claro que ese será el nombre. Le damos a OK y está iniciando, ¿no? Nos dice un momento, está iniciando todo el proceso. Vamos a ver lo que tarda en hacerlo. Una vez ha finalizado el proceso, pues esto es lo que vemos, ¿no? Como veis aquí WhatsApp Business, los chats, me permite iniciar un chat de grupo con personas y negocios y distintas listas de difusión, ¿no?, que están creadas, que son las que tenía en el anterior WhatsApp. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí la opción de estados, comparte con tus fotos, contactos, ¿no?, como podrían ser los estados que hay en WhatsApp, y la parte de llamadas, ¿no? Aquí justamente en esta zona pues tenemos para crear una nueva lista de difusión, nuevo grupo, tenemos la opción de WhatsApp Web, etiquetas que, bueno, pues esto debe ser, pues fijaos, para esto está muy interesante, ¿no?, para ir detectando qué es cada uno de los usuarios, si es un nuevo cliente, un nuevo pedido, un pago pendiente, está pagado o un pedido finalizado, es decir, que estamos poniendo, no sé si llamarlo, pero sería como un pequeño CRM, ¿no?, dicho de alguna manera, ¿no?, muy simple, pero bueno, puede resultar interesante. Y la parte de mensajes destacados, pues mantén presionado un mensaje en cualquier chat para destacarlo, así podrás encontrarlo fácilmente más tarde. Bien, pues parece que bueno, pues esto es WhatsApp Business, empieza a desplegarse y una gran opción para empresas. Pero ¿de dónde viene un poco esta idea para yo contextualizar y entender un poquito todo esto de qué viene el tema de si, hombre, puede ser una buena vía, porque fíjate, lo que me mola la idea, porque por un lado el coste se puede imputar por un lado a la marca de Uxban, pero luego abrimos una nueva línea de negocio. A mí es que la idea me parece cojonuda, Gonzalo. Es decir, y un poco lo que decías tú de hacer esa asociación, yo no la veo por dos razones. Y nos puede dar un branding y una segunda línea de negocio paralelo muy brutal, ¿eh? Porque podemos empezar a, coger parte de ese pastel que se está llevando otro. Aprovechémoslo. Y a nivel de marca, y la idea que hablamos en el pasado, acordad eso, pensad esto que al final puede coger peso. Porque al final vamos a un sector, entre comillas, tradicional. Y yo, está muy bien lo digital, y mirad que soy de digital, pero yo siempre digo, coño, es que lo físico sigue importando. Otra cosa es que antes necesites 200 metros cuadrados y ahora 50. Claro, al final, a ver, las herramientas son las que estamos utilizando. Es decir, que si tú conoces ciertas cosas, podemos llegar, pues eso, sabemos que si juegan a ciertos deportes, ven ciertos programas de televisión, etcétera, es la única manera de esa
¿Sabes? En ese sentido, es que tampoco podemos hacer mucho más y buscar a gente. Se puede hacer una prueba, a ver qué tal funciona un tema que tiene Facebook, que se llama Lookalike, que lo que haces es tú le cargas una base de datos de personas con sus emails, te los localiza y te crea públicos o audiencias similares en temas sociodemográficos, etcétera, etcétera. Podemos probar a ver qué tal funciona en este caso. Pero realmente es un negocio que es muy de micronicho, entonces puedes segmentar, pero creo que en nuestro caso es más un tema de marca. Pero eso de que el digital es más barato, cuidado y no estoy tan de acuerdo, es decir, son temas de percepciones. Y es serio, es que la pelea que tengo siempre, porque es la percepción que la gente tiene digital es más barato, no. Si lo haces bien digital no es tan barato, tú la pones digital, montamos una web, es barato, vale, ahora da eso a conocer, tú ahí necesitas mucha pasta para dar realmente a conocer eso. Vale, pero si tú pones un sitio físico, es decir, que además ahora las cosas no están tan mal en ese sentido, hay mucha gran parte de la entrada que estás teniendo que no te la estás gastando en digital y estás ganando por otro lado en intangibles. Es que por eso digo que yo creo que eso tenemos que valorarlo y no caer solo en la falsa trampa de digital es más barato, vamos por ahí. Yo no dudaría en pagar entonces en eso, es que ahí eso nos va a dar mucho beneficio. Yo eso sería algo que haría ya, como decía Fede. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag WhatsApp Business si crees que cuando abran a todo el mundo esta aplicación revolucionará el panorama del WhatsApp Marketing. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Si quieres que siga haciendo más vídeos como este y que te avise, suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente mi último ebook sobre marketing de contenidos, te dejo el enlace en la descripción del vídeo.